Hola amigos, hoy estoy en un lugar muy especial, con una persona muy especial. Es una persona de la que creo que todos podemos aprender mucho. Ha tenido una vida muy intensa, muy interesante, una vida que la ha hecho crecer, porque como sabéis, si hay algo que realmente nos hace crecer, es la vida, el enfrentarnos a las diversas situaciones que nos convierten en una mejor versión de nosotros mismos. Por eso quiero que la conozcáis, por eso quiero que la escuchéis, porque realmente para mí conocerla fue un enorme aprendizaje y espero que sea lo mismo para vosotros. Se llama Sandra Pino, acaba de publicar un libro con todas sus experiencias vitales, un gran libro que puede suponer un antes y un después en la vida de las personas. Realmente es una oportunidad leerlo y os lo recomiendo. Y nos va a contar un poco cómo ha transcurrido su vida, digamos cómo ha llegado al punto de culminación de esa experiencia vital para poder recoger todo eso en un libro y qué es lo que está intentando transmitirnos, ¿no? con esa publicación, ¿no? Tan bonita que acaba de dar a luz. Entonces, Sandra, cuéntanos un poco de dónde surge inicialmente tu idea de escribir un libro. Primero surge de una casualidad, de que dos personas se crucen conmigo el mismo día y me digan: oye Sandra, tú tienes que escribir el tuyo. Ellos son autores del suyo propio y la necesidad de que ya fuera una realidad fue esa casualidad, ¿no? El recibir ese mensaje por parte de esas dos personas. Bueno, todos sabemos que nada es casual, ¿no? O sea, que era algo más que una casualidad. Eso es, yo siempre digo que las casualidades no existen, que verdaderamente todo sucede para algo y por algo. Entonces, aquel día yo entendí que si dos mensajeros me enviaban el mismo mensaje, para algo que había estado postergando durante tiempo, era el momento de realizarlo, ¿no? Porque además semanas antes había estado estructurando todo lo que era es mi sistema de negocio y había puesto el libro en el último lugar. O sea, era lo último que yo iba a hacer después de haber montado todo el resto, ¿no? Así que era la vida diciéndote, el universo diciéndote que necesitábamos ese libro, ¿no? Por el mensaje tan potente que vas a dar. Cuéntanos un poco ese mensaje, ¿en qué consiste? Todo surge desde que yo he construido mi marca. Mi marca es el Fitness Emocional. El Fitness Emocional crece de toda mi experiencia como atleta y como psicóloga, que lo que he hecho ha sido unir ambas cosas, y allí he ido entendiendo bajo mi propio camino, ¿no? El secreto que quiero compartir. Y el secreto que quiero compartir es el siguiente, ¿no? Siempre, desde mi punto de vista, siempre he trabajado el cuerpo porque pensaba que era allí donde yo podía encontrar la felicidad, ¿no? En un principio empecé trabajando la parte mental. Yo siempre hablo de 4 cuerpos, en el libro lo explico. Digo que tenemos una parte mental, una parte emocional, una parte espiritual y una parte física. Cada una de ellas las he ido trabajando. Y no ha sido hasta encontrar un equilibrio entre todas que he encontrado, las he ido desarrollando y he dicho: aquí está la clave. Esto verdaderamente, cuando todas están en sintonía, cuando todas van en una misma dirección, te hace ese clic de decir: ahora sí que tengo ese brillo en los ojos, ahora sí que sé por qué y para qué estoy aquí. Y bueno, este es uno de los peldaños, como digo yo, de las escaleras, ¿no? Claro que sí. Bueno, Sandra no lo ha comentado, pero Sandra fue campeona de España de Body Fitness. Viene del entorno de la alta competición, viene del entorno de los deportistas de élite, que es un entorno muy duro, es un entorno muy competitivo, es un entorno muy orientado a resultados. Y digamos que ella consiguió los mayores resultados, pero sintió que aún así había algo que no acababa de funcionar, ¿no? Quizás ella nos puede contar un poco más en profundidad acerca de esta experiencia y las grandes aportaciones que tuvo para su vida. Sí, recuerdo que cada vez que me subía al escenario, sí que no puedo decir que no disfrutara, porque lo que trataba de hacer era de alguna manera enseñar a la gente que allí estaba los resultados que yo había adquirido, ¿no? Pero cuando me entregaban los premios, no puedo decir que verdaderamente era feliz de la manera en la que hoy experimento la felicidad. Sentía como una sensación de vacío, ¿no? Y hoy entiendo qué hay detrás de todo eso, ¿no? El hecho de haber estado viviendo mi vida no desde el plano más consciente ni desde mi ser, sino en la parte más egoica, ¿no? Digamos que él me puso allí
El testigo con el que hoy me quedo es de haber tenido todo ese aprendizaje que hoy pongo al servicio de muchas personas para que ellos entiendan cómo pueden transformar su cuerpo de una manera fácil. Quizá el ego me puso allí para esto, ¿no? Y es lo que hoy transmito a la gente que conecta conmigo y con mi mensaje. Realmente es un mensaje precioso y es un mensaje que necesitamos, ¿no? Porque desde pequeños nos enseñan a competir, nos enseñan a ser los números unos, pero nadie nos dice que eso es efímero y que en sí mismo no tiene ningún valor, que lo importante es la paz interior. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que se ha encontrado a sí misma. Ese es el verdadero camino de la felicidad. Sandra, ¿qué es lo más bonito que podrías tú ahora mismo destacar de ti misma, de este equilibrio emocional en el que estás ahora inmersa, de esta parte de ti que has sacado a relucir, de esa parte de ti que ha florecido en el momento en el que dejaste de competir? Creo que lo más bonito es poder trabajar desde mi propia esencia, desde el amor que siento y desde la paz que tengo dentro de mí. O sea, eso es algo que se contagia, que se puede compartir, que se puede enseñar, porque yo lo he tenido que aprender a cómo ir quitando capas para que eso aparezca. Ha florecido en mí también la generosidad, el hecho de poder, ya llega un momento en el que dices, o sea, esto la gente lo tiene que saber y yo lo tengo que compartir, ¿no? ¿Quién soy? Y si con mi mensaje ayudo aunque sea una persona, tendrá sentido todo lo que hago, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que continúan compitiendo, ya sea por una plaza, ya sea por un puesto de trabajo, ya sea por una competición deportiva, ya sea por un chico? Porque digamos que los seres humanos nos metemos en el juego ese de rivalizar y competir inconscientemente de forma casi como mecánica, ¿no? Lo llevamos ya, es como nuestra parte animal. Tú que conoces muy bien a dónde te lleva eso, ¿qué les dirías? Les diría que hay otra forma de hacer las cosas. Les diría que verdaderamente cuando estás trabajando desde tu interior y te olvidas del resto, es cuando verdaderamente todos esos éxitos que hemos estado, y me incluyo porque yo también, ¿no? Son todos esos éxitos que hemos estado luchando, buscando, tal, empiezan a llegar. Y es algo inevitable y simplemente es por estar conectados con nosotros mismos y enseñar, mostrar nuestra mejor versión. O sea, creo que es simplemente cambiar de la forma de hacer las cosas, no para competir con el otro, sino desde mí mismo para ver qué puedo hacer por ti. Y es entonces cuando el éxito llega, ¿no? Eso es amor, ¿verdad? Así es. Y una vez de que lo descubres, tu vida cambia, el sentido de ella también. Y todo lo que las personas que van llegando a tu vida, como digo yo, son ángeles, te tengo entre ellos, así que verdaderamente, pues eso, no puedo decir otra cosa que es experimentar la felicidad pura a través del amor. Y alineada con tu misión, alineada con tu propósito, alineada con lo que has venido a hacer a este mundo, con esa semillita de amor que vas a dejar para que pueda ayudar a otros a encontrar ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo se llama tu libro, Sandra? Se llama Fitness Emocional y en él vamos a trabajar, os enseño a trabajar los 4 cuerpos. Es un libro didáctico, o sea, es un libro en el que yo quiero que la gente se empape, que la gente actúe, que la gente ponga los pequeños hábitos que voy nombrando en ellos en marcha para que marquen una diferencia. Hablo de los 4 cuerpos para cómo regresar a nosotros mismos y desde ahí construir la vida de nuestros sueños. Es irónico, pero cómo las experiencias traumáticas o cómo las experiencias difíciles nos llevan a encontrarnos a nosotros mismos y acabar llegando a la misma conclusión, que la paz y la verdad están en nuestra esencia. Gracias, Sandra, por compartir con nosotros tu experiencia personal. Gracias por haber escrito y publicado ese maravilloso libro que va a transformar la vida de tantas personas. Gracias por dar respuestas a todos aquellos que están sufriendo. Gracias a ti, Covadonga, por haberme invitado. Y sin más, me despido de todos vosotros.